Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta última sesión ya de la formación que desde la OSCE y Pasos estamos dirigiendo a técnicos de instituciones públicas sobre comunidades energéticas, ¿vale? Eh, en este ciclo formativo nos hemos centrado más en temas sociales, ¿no? Como hemos ido viendo. Y entonces hoy el objetivo de esta última sesión es indagar y profundizar en las comunidades energéticas como elementos de participación social, ¿no? Por un lado, cómo desde las comunidades energéticas, vamos a ver, se pueden generar procesos participativos y por otro lado, cómo el funcionamiento de las mismas comunidades energéticas ya supone, ¿no? Eh, como un centro, ¿no? Para generar cultura participativa, ¿no? Y eso, y generar una sociedad más participativa y consciente socialmente, ¿no? ¿Vale? Que en definitiva también es un poquito lo que pretendíamos, ¿no? Transmitir como en este curso. Vale, pues voy a compartir la presentación un momentito y vamos a empezar ya mismo. Eh, bueno, como hemos dicho, un poquito este último webinar lo vamos a centrar en eso, cómo las comunidades energéticas son ese núcleo de participación social, ¿vale? Entonces, lo primero que habría que preguntarse, ¿qué es participación? ¿No? Evidentemente, ¿qué es lo que consideramos participación? Ya que este término realmente, como sucede con otros términos como sostenibilidad ha sido muy manido, ¿no? Y muy tergiversado. Entonces, claro, al final hay cierta confusión en torno a este término. Entonces, ¿qué es participación? Por un lado, mucha gente considera que participación es igual a asistencia, ¿no? Aquí vemos esta actividad que en la foto, que en principio diríamos que hay mucha participación, ¿verdad? Pero claro, ¿esto es realmente así? Pues para nosotras, desde un poquito bajo la lógica que trabajamos, no. Porque la simple asistencia no supone una participación por se de la gente, porque una persona que simplemente se sienta a escuchar lo que le están contando, no, no sé que si pensáis que es participación, pero para nosotras desde luego no. ¿Vale? Entonces, ¿qué es para nosotros participación realmente, no? Eh, Nosotros lo consideramos un proceso, para empezar introducir como esa palabra, proceso, ¿vale? No es una acción puntual, que es controlado por la población, importante, ¿no? Que al final es la población la que acaba tomando decisiones, ¿no? De por dónde debe ir el proceso y en el cual está la población que participa en este proceso, reflexiona sobre su situación, decide, actúa y evalúa cíclicamente, ¿vale? Es importante, ¿no? También estas cuatro fases, como veremos, ¿vale? Porque para que realmente haya un proceso de participación consciente, creemos, ¿vale? Bajo nuestra lógica, el ideal es que debe de tener como esos cuatro espacios al menos, ¿vale? Y todo esto debe de servir, ¿vale? Para la consecución de un horizonte colectivo. Es importante que ese horizonte no sea establecido también por la propia gente que está participando de una u otra forma, ¿vale? O sea, que de alguna manera se sienta partícipe, ¿no? Y sea consciente de hacia ese horizonte hacia el que vamos, ¿vale? Entonces, claro, para conseguir esto, vamos a ir comentando poquito a poco ya en el cómo consideramos que se tiene que hacer eso. Tenemos que partir de un posicionamiento determinado y de unos principios, ¿vale? O sea,
En este sentido, creemos que es importante que haya como estos cuatro pasos. Muchas veces queremos llegar muy rápido a la fase ya de técnicas y herramientas, el cómo y con qué tecnología utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Qué herramientas, ¿vale? Y muchas veces nos perdemos esto de lo que llamamos los otros pasos de lo que llamamos la cadena culta de participación, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que nos permite estos pasos anteriores es poder ser totalmente consciente de lo que vamos a generar, de lo que queremos generar y de lo que no queremos generar con nuestras propias acciones participativas, ¿vale? Ya sea pues en una comunidad energética, ¿no? Si queremos hacer un trabajo con la comunidad, pues el plantearnos esto nos va a servir para ser conscientes de ese que queremos generar en la comunidad, ¿vale? Y ser coherentes en las acciones que tengamos, ¿vale? Entonces, digamos que la primera fase sería qué modelo de relación queremos tener con la gente a la que nos dirigimos, ¿vale? O sea, porque esto podemos ser que la comunidad energética o parte de esta comunidad energética sea como el grupo motor de ese proceso participativo en el que decida un poquito qué acciones plantear y qué temas trabajar. Y este grupo se debe cuestionar el modelo de relación que tiene con la gente. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? El siguiente paso sería el para qué principios queremos seguir en nuestro posicionamiento ético-político, ¿vale? Y luego ya el siguiente paso sería qué metodología de acción vamos a utilizar, de qué forma, qué estrategia vamos a seguir para ya, por último, concretar con las herramientas, ¿vale? Es un poquito la lógica de proceso que solemos llevar, ¿vale? Y muchas veces ya digo que nos solemos saltar esos primeros pasos y eso es lo que, o sea, sin ser conscientes de que nos puede conllevar un peligro y es que generemos cosas que no queremos generar, ¿vale? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, vamos a entrar un poquito en qué modelos de relación tenemos con la gente, ¿no? En principio consideramos que son como estos cinco modelos, ¿vale? Primero contra la gente, opresiones y represión, violaciones en derechos humanos, bueno, sería con lo que sería sin la gente, que es trabajar por y para quien nos paga, ya sea puede ser un partido, una asociación, una empresa, sin hablar con nadie de la comunidad que estamos trabajando. Es decir, pues por ejemplo nos contrata esto ya pensando en que tú eres una persona que facilita o sea, por ejemplo, en el caso de una comunidad energética, que cogemos, acordemos nosotros lo que queremos hacer y ya está. Y hagamos lo que nos dé, sin hablar con nadie, sin tener en cuenta la comunidad, ¿vale? Bueno, el siguiente paso sería para la gente, es decir, hemos hablado, conocemos lo que necesita la gente desde ella, ¿vale? Lo que nos pide, pero se lo damos de la manera que consideramos. Sería como el tercer nivel. Y luego, ya que es un poquito a lo que aspiramos, ¿no? Cuando trabajamos participativamente, eso desde Pasos, es a trabajar con la gente, ¿no? Al final es a intentar que la gente sea como protagonista, que controle ese proceso, ¿vale? Que es el ideal. Entonces se puede hacer con la gente, es decir, tú como facilitadora, como grupo motor, tienes también voz a la hora de diseñar ese proceso, pero ese proceso lo diseñas y lo ejecutas junto con la gente a la que vas dirigida, ¿no? Hacia esa comunidad con la que quieres trabajar, ¿vale? Y el último paso es desde la gente, en el que directamente tú te conviertes o tu comunidad energética se convierte simplemente en una facilitadora de lo que suceda. O sea, al final es la propia comunidad la que elige y la que decide lo que quiere hacer, la que impulsa, la que construye, la que controla siempre ese proceso, ¿vale? Sería, al final, claro, lo que se hace habitualmente es trabajar para la gente,
y nuestro ideal sería trabajar con o desde la gente. Entonces, ¿qué problema hay aquí, ¿no? De trabajar, por ejemplo, para la gente. Que el problema es que tú, al estar aportando como las soluciones, puedes generar cosas que no quieras. Por ejemplo, ¿no? O sea, tiene una determinada necesidad. Por ejemplo, tiene una baja autoestima. La comunidad con la que queremos trabajar, o, por ejemplo, personas en vulnerabilidad energética, que se sienten con ese estigma, con ese... Entonces, si tú trabajas con un modelo de relación para la gente en el que, vale, tú conoces sus problemas, pero les das unas soluciones en las que, sin tú ser consciente, minas su autoestima más aún, al final vas a generar un efecto contrario al que realmente quieres, que es en ese aspecto, que realmente que aumenten su autoestima, que se empoderen, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en ese ejemplo, lo ideal sería poder establecer espacios donde poder desarrollar las acciones que vas a ejecutar con las personas, en este caso, que se encuentren en vulnerabilidad energética, para llegar a soluciones realmente en las que al participar en ellas se sientan de una manera, bueno, eso, se sientan satisfechas y les pongan valor también su papel, ¿no? Porque eso muchas veces al no contar con ellas a la hora de plantear estas acciones, tú le estás transmitiendo un mensaje oculto en el que dices que yo estoy bien y tú estás mal, ¿vale? Y por eso yo te ofrezco soluciones a tu situación, ¿vale? Y ese mensaje inconsciente, que no lo hacemos así porque queramos, simplemente que es algo que, eso, que nos supera, pues eso hace que las personas con las que trabajamos podamos generar, digamos, efectos indeseados en las personas a las que nos dirigimos, ¿vale? Entonces, por eso es importante, creemos, trabajar con y desde la gente, ¿vale? Vale, luego, eh, otro aspecto a tener en cuenta es el grado de participación de, en el que queremos trabajar, ¿vale? Puede ser que por recursos, que porque la comunidad con la que queremos trabajar o en el barrio en el que queremos trabajar, pues no tienen aún esa cultura participativa o por cualquier otro motivo, no nos interese trabajar, digamos, totalmente, ¿no? O sea, o hacemos determinadas acciones en las que no hay un 100% de participación, ¿vale? Pero eso ya de por sí, o sea, es participativo también. ¿Vale? Digamos que no, porque no controle o sea, el nivel para la gente ya es participación, ya hay un grado de participación, ¿vale? Que entonces, en este sentido es lo que consideramos, bueno, lo que hablamos de escalera de la participación. Hay varias, ¿no? En este caso compartimos la de Sherry Einstein, perdonad por mi, por mi inglés. Eh, y es eso, ¿no? Digamos que establece como 8 grados de participación, ¿vale? Los tres primeros, en el caso de que puede ser que haya población manipulada, población usada como decoración, población como participación simbólica, pues no hay una verdadera participación, ¿vale? Real, ¿vale? Pero ya a partir del 4, cuando la población está informada, pero tiene una participación solo asignada en la que participan parte del proceso y el resto ya lo hace ese grupo motor. O la población es informada y consultada, ¿no? Aunque luego tomemos la decisión en la comunidad energética en este caso. O cuando hay decisiones iniciadas por otros, pero planificadas con la población. Es decir, decidimos eso
pero la forma de llevarlo a cabo lo hacemos con la población, con el barrio, con la comunidad, con las personas con las que queremos trabajar. Luego el séptimo sería cuando hay decisiones iniciadas y dirigidas solo por la población. En este caso nos convertimos en unos compañeros, ¿no? del proceso que ellos lo están generando. Y ya es cuando se convierten los jefes, perdona, me he equivocado. El 7 sería cuando solo hay decisiones iniciadas y dirigidas por la población. Y el 8 es cuando se le da la vuelta, cuando es la población la que inicia, digamos, el proceso con sus acciones que hayan decidido, etcétera, etcétera, y otras instituciones, entidades, se coordinan con ellas para llevarla a cabo, ¿vale? Digamos que es como cuando se le da la vuelta a la... ¿Cuál es el grado de participación mejor? Pues depende. O sea, no eh, hay momentos y momentos, ya os digo. O sea, lo ideal es cuanto más participación haya, más va a controlar el proceso de la población y por lo tanto mejores resultados vas a obtener con ese proceso. Pero también es un proceso más lento, más costoso, hace falta mucha más, pues eso, conocimientos para poder llevarlo a cabo, para poder articular a toda la población. En fin, entonces muchas veces dependiendo de los recursos, de los objetivos que queramos, etcétera, etcétera, pues nos interesa un grado de participación más bajo, porque vamos a poder tener resultados antes. Al final es eso, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas veces, hay que tener cuidado a la hora de implicar a la gente, porque si nos ponemos también ventas muy altas, puede ser que el proceso acabe, digamos, entre comillas, aburriéndose, ¿vale? Porque no se puede avanzar, porque nos cuesta mucho avanzar, porque queremos abrir mucho. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta esto. Pero bueno, esto simplemente para que lo sepáis, quedaros simplemente con que hay diferentes grados de participación y eso, y que podemos jugar con ello, ¿vale? Que no es que cada paso que demos lo tengamos que consensuar con la población o con la comunidad con la que trabajemos, sino que puede ser, podemos también tener como el control. Y de hecho, en este caso de las comunidades energéticas es lo deseable, quedarse a lo mejor por un 5 un 6, ¿no? O algo así. Puede estar bien, ¿vale? Luego también consideramos importante, o por lo menos nosotros intentamos trabajar siempre bajo estos principios, ¿no? A la hora de trabajar con la comunidad volvemos a lo mismo, para no generar cosas que no queremos. Esto os lo estoy contando un poquito por eso, porque en caso de que se quieran ejecutar acciones participativas desde una comunidad energética, es importante tener esto en cuenta, ¿vale? Simplemente para no generar esas cuestiones que no queremos. Entonces, ¿cuáles son estos principios bajo los que trabajamos? Para empezar, las personas son sujeto, no objeto. O sea, hay que tener presentes los intereses o sus inquietudes, ¿vale? Y luego no solamente quedarnos en esperar que asistan a donde nosotras queremos, sino que también podemos ir a sus espacios, a sus tiempos cotidianos, ¿vale? Tenemos actividades que podemos ejecutar allí en donde se junta la gente, ¿vale? Que todo eso, hay que simplemente esas cuestiones. Pero ahí lo importante es que las personas que participan en en las acciones participativas o los procesos que se quieran hacer, pues se sientan como sujetos, que son tratados realmente como personas, que esa individualidad que ellas tienen, pues se atiende, ¿no? Y en la acción, ¿vale? Luego, pues eso, de sujeto individual a colectivo. Esto es que muchas veces hay que construir desde lo individual a lo colectivo, simplemente. ¿Vale? Voy a pasar un poquito más. Igual me dejo alguna, ¿vale? Pero bueno. Hay que redistribuir el poder, ¿vale? El tema del poder ya lo estuvimos tratando, si no recuerdo mal, en la tercera sesión, ¿vale?
Y eso, y al final se genera una relación de poder entre, en este caso, la comunidad energética, ¿no? Y la población con la que estamos trabajando, ¿vale? Cuando hacemos o dinamizamos alguna actividad, ¿vale? Y hay que intentar, ¿no? Y luego, además, la comunidad tiene sus propias dinámicas de poder. Entonces, sobre todo cuando trabajemos con población que pueda tener menos poder o tenga un mayor grado de vulnerabilidad por cualquier motivo, etcétera, etcétera, hay que intentar generar espacios en los que éstas se empoderen, en los que y las personas que tengan más poder, pues cedan poder, ¿vale? Hay que intentar, pues eso, pues a lo mejor poniendo en valor, ¿no? Las, por lo que hacen habitualmente las personas más vulnerables o alguna cualidad que puedan tener, no lo sé. Ya es como buscar la forma, ¿vale? Pero además del objetivo en sí que queremos trabajar, ¿vale? Pues hay que tener en cuenta como esas cosas que pueden ser más transversales o tangenciales, pero que también están y que al final nos afectan en el fondo, ¿no? O sea, si al final, pues eso, pues si queremos trabajar el tema de la turistificación, ¿no? Pues ahí mucha gente le considera que tiene mucho poder al turista, ¿no? Y, y eso, y que si no tenemos cuidado podemos ahí y generar, ¿cómo lo digo? Claro, si atacamos al turista y esta la tiene como en un pedestal sin antes haber generado una redistribución de poder, puede sentirse atacado, ¿no? Como que si está muy relacionada esa actividad económica con ese turismo, como que le estamos intentando quitar su espacio, ¿no? De supervivencia, ¿vale? Entonces, ahí, por ejemplo, sería otro ejemplo de cómo generamos cosas indeseadas, ¿no? Porque no queremos generar ese rechazo, ¿no? En esa parte de población, sino a lo mejor queríamos trabajar más el tema del turismo, ¿no? De generar espacios como diferentes o espacios más de la gente, ¿vale? Y al final la propia gente está generando rechazo en ella, ¿no? Eh, hay que tener también un espacio de reflexión y acción permanente. Esto también lo veremos ahora más adelante, ¿vale? Lo dejo ahí para cuando llegue y eso. Luego generar redes, ¿no? Y generar autoorganización. Eso es deseable también, ¿vale? Si se genera algún tipo de relación entre la gente con la que estamos trabajando, o sea, pues eso, pues seguramente de ahí se va a generar un efecto multiplicador de lo que tener. Bueno, esto es más para procesos, lo de vinculante es más para procesos participativos con instituciones. Importante. También es necesario, digamos, valorar todos los tipos de conocimiento. En este caso, tanto el científico como el popular, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Sí que es verdad que estos tienen ciertos límites. O sea, porque, por ejemplo, una persona que sobre el cambio climático tiene su opinión y desmonta 30 años de avance científico porque para ella no lo cree o piensa otra cosa, eso no es conocimiento popular. O sea, eso simplemente es una opinión frente a una base de conocimiento, en este caso al científico, ¿vale? Eh, nos referimos con ese conocimiento popular al que se ha generado, ¿vale? Durante mucho tiempo, ¿vale? Y, por ejemplo, en el caso de nuevo del clima, sería por conocimiento como esa sabiduría popular de si viene el viento aquí, desde aquí, pues puede llover o cositas así, ¿no? O, bueno, no, en este caso no se puede equiparar
al conocimiento sobre el cambio climático, ¿no? Pero bueno, es ese tipo de conocimiento, ¿vale? Que se genera generación tras generación de una manera diferente al científico, en este caso más desde la observación, ¿no? De la gente, ¿vale? Pero bueno, ya que al fin y al cabo lo importante aquí es que hay que valorar todo tipo de conocimientos independientemente del nivel que tengan, cómo se expresen, etcétera. Eh, las formas son tan importantes como los contenidos, ¿vale? Al fin y al cabo, muchas veces la herramienta, ¿no? que utilizas o la técnica o el tipo de actividad que haces es igual de importante que el objetivo que tiene esta actividad, ¿vale? Entonces, eso, simplemente hay que tenerlo también presente, cuando que tenemos que cuidar también esa manera de, de cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Y nada, y ya pues otros principios es la inclusividad, momentos en los que hayan apertura, que haya cierre, que esto también nos vale para la gestión propia de la comunidad energética. La flexibilidad, ¿vale? Son como tres principios que tenemos que tener en cuenta, eh, pues casi siempre, ¿vale? Y estos son transversales. Y luego generar bueno, construir una conciencia y una autogestión, ¿vale? Que todo, muchas veces con el propio desarrollo de la comunidad energética se va construyendo, ¿vale? Pero bueno, también es bueno que si hacemos alguna actividad con la gente, pues puedan dar espacios para generar estas cuestiones. Vale, pues después de una vez ya puesto lo que es el marco bajo el que trabajamos, vamos a empezar ya a entrar lo que es en la participación en comunidades energéticas, ¿vale? Eh, claro, aquí la participación en comunidades energéticas podemos separar dos cosas, ¿no? Como he dicho antes, una es la propia participación per se dentro de la comunidad energética y luego cómo desde la comunidad energética se quieren iniciar procesos participativos, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos primero en la segunda. Y, y en esta, ¿no? En este caso, en la actualidad, tenemos como un ejemplo como en esta foto, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos como... eh, hay mucha gente dentro de comunidades energéticas, digo muchas, no tienen por qué ser todas en una comunidad energética hay gente que quiere y gente que no, ¿vale? Así está perfecto. Ahora entraremos un poquito ahí. Pero la gente que quiere, ¿vale? Es como, tiene como esa voluntad, pero aún no se ha alcanzado la forma de poder llevarlo a la práctica, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una serie de obstáculos que ahora veremos, pero bueno, que ahora estamos un poquito como en ese estado, en ese querer, pero aún no haber podido alcanzar, digamos, el clímax o de la participación, ¿vale? Entonces, ¿qué barreras nos encontramos en la actualidad, ¿no? Que están impidiendo que realmente desde las comunidades energéticas sean ese núcleo de participación, ¿vale? Total, que nos gustaría. Pues aquí tenemos unas cuantas, ¿vale? Por un lado, las comunidades energéticas requieren mucha energía para formarse, o sea que en ese proceso, pues si encima le metemos más madera de hacer actividades participativas o de sensibilización sobre la gentrificación o vete tú a saber o formaciones. Bueno, al final no, es que no nos queda energía, ¿vale? Entonces, claro, esta complejidad o sea, al final viene dada porque es una figura que estamos aprendiendo a hacer sobre la marcha, ¿vale? Esto de las comunidades energéticas, nadie nos habían enseñado. Entonces hemos ido aprendiendo ese proceso de formación, de aprendizaje, pues requiere mucha energía. Y al final, pues en un mundo como el actual, en el que los trabajos
las actividades, la conciliación cuesta tanto, pues eso, pues al final nos queda como muy poquita energía para dedicarla a otras cosas en caso de participar para las comunidades en esta comunidad energética, para poder dedicarla a otras cosas, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, no hay que olvidar que el objetivo principal de una comunidad energética es la comunidad energética, ¿vale? Entonces, que desde la comunidad energética se pueden emprender otras cuestiones, ya sea que tengan más o menos relación con esta comunidad, desde luego, ¿vale? Siempre y cuando la gente lo quiera. Pero eso, hay que priorizar el correcto funcionamiento de la comunidad energética. Y en una fase a lo mejor tan demandante como es la fase de formación de una comunidad, pues no puedes a lo mejor como ser muy ambiciosa a la hora de plantear eh, participar desde la comunidad energética, acciones participativas, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener esto presente, ¿vale? Y sobre todo cuidar ese, no hay que descuidar los otros procesos, pero este en particular sí hay que cuidarlo, porque realmente es el objetivo que une a todas las personas que forman parte de la comunidad energética, ¿vale? El resto de cuestiones que ya pues pueden ser diferentes, ¿no? O sea, siempre nos encontramos diferentes visiones, gente que le gustaría, pues eso, trabajar con la comunidad para sensibilizar en temas energéticos o para esa transición energética de la que ya hemos hablado, o trabajar la gentrificación, la turistificación, no sé, cualquier tema, ¿no? Que se pueda trabajar desde la comunidad. Pero, pero eso, ahí seguramente va a haber gente que sí y gente que no, ¿vale? Y entonces, eh, claro. Esto va a generar problemas a la hora de gestionarlo, ¿vale? Por estas diferencias en las visiones que también estuvimos viendo en esa sesión 3, ¿vale? Eh, y claro, y ahí hay que tener en cuenta también, importante, que muchas veces eh, un grupo, cuando la gente se junta, pues tiene como una, al final se junta porque tienen objetivos comunes y una visión común. ¿Vale? Y en el caso de las comunidades energéticas tenemos el hándicap de que muchas veces esa visión común no es tan compartida. Tenemos gente con visiones muy distintas, muy distintas, ¿vale? Que sí, que nos une el tema de la energía, de generar esta comunidad energética, pero ya está, ya está. Incluso puede ser que el hecho de generar comunidad tampoco esté como dentro de las prioridades para estas personas, ¿no? Para parte de la comunidad energética, ¿no? Y del grupo. Entonces, claro, eso al final lo que genera es que sea más complejo el generar espacios de actuación o de reflexión colectivos, más allá de lo que es la propia comunidad energética. En caso de que no sea posible hacerlo, se, ya está. No, no hay problema. O sea, al final el objetivo es el objetivo, que es la propia comunidad energética. Entonces, podemos buscar estrategias que nos permitan conciliar, como hacer grupos de trabajo, tú participas y tú no, ¿vale? Y si no encaja, pues igual hay que generarse otro espacio para poder generar ese proceso participativo o esas actuaciones que queremos generar, que queremos meter en principio en la comunidad energética, pero que no cabe, ¿vale? Y eso al final hay que trabajarlo, pero es importante no forzar demasiado, porque al fin y al cabo, si fuerzas demasiado, puede ser que rompas la comunidad energética, ¿vale? Pero bueno, es una cosa que se puede ir trabajando con el tiempo, con la calma, tranquilamente y al final, pues eso.
pero sí que hay que tener en cuenta también que igual que hemos dicho antes, que las formas son tan importantes como los fines, pues aquí también puede ser que muchas veces para intentar acercar esas visiones necesitemos trabajar ciertas cosas o de cierta forma que genere límites en una parte de la comunidad, ¿vale? O sea, por ejemplo, estamos hablando pues de trabajo, de reflexión sobre cierto tema que hay mucha polarización y yo no me sé hablar con la gente que piensa lo contrario de mí, ¿vale? Entonces ya el hablar sobre este tema a mí me va a generar mucha tensión o a lo mejor que haga falta como diremos luego, pues trabajar el tema de los liderazgos, ¿no? O del poder, ¿vale? Dentro de la comunidad. Pues eso, pues puede ser que haya gente que le, o el sueño, hay que trabajar un sueño ahí, vamos a soñar, pues eso a lo mejor a ciertas personas pues le puede parecer cosa de hippie. A mí me gusta mucho, yo me encanta, pero a otras personas le puede generar rechazo, ¿no? Como entrar a trabajar eso. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para saber hasta qué punto, o sea, no para no trabajarlo, sino para ver de qué manera se puede trabajar o con quién se puede trabajar. Que en un grupo a veces el no participar es una forma de participación muchas veces, ¿vale? O sea, y es una decisión totalmente cuando es tomada libre y acepta lo que se trabaje, etcétera, etcétera. Es como una forma más de participar. Lo que pasa es que en este caso decides apartarte porque a ti personalmente te genera ese rechazo, ¿vale? Luego es eso, lo que hemos dicho también, el tema de la conciliación con los tiempos cotidianos. O sea, estamos hablando tanto de los tiempos cotidianos de trabajo, conciliación, cuidados, etcétera, etcétera, pero también los tiempos de participación en otras organizaciones, que muchas veces también se dan, esto ya también lo comentamos, pero muchas veces la gente que precisamente es la que más quiere promover este tipo de participación dentro de una comunidad energética, ya tiene también ya está participando en otras organizaciones y a veces el conciliar el tiempo en ambas organizaciones le genera, pues eso, una saturación de la... no llega. Bueno, falta de cohesión grupal, ¿vale? Esto es importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando más confías en las personas con las que compartes un espacio, pues más estás más dispuesto a escuchar, ¿no? Ya llegar a un acuerdo, ¿vale? Por lo tanto, sobre todo en las fases iniciales, pues cuando la gente se está conociendo y tal, o si la comunidad energética no ha llegado a desarrollar como una cohesión muy importante entre sus miembros, pues siempre se parte se va a la hora pues eso, de generar espacios comunes, pues va con recelo, porque no sabes tampoco realmente si hay agendas ocultas siempre hay dudas, ¿vale? O sea que no digo que las haya, pero bueno, la gente puede pensar eso, ¿vale? Y por eso la falta de cohesión cuando se quiere trabajar esto, pues es importante. Y también de liderazgos, porque si se generan muchas tareas, pero nadie las quiere asumir, porque precisamente, a lo mejor por miedo a eso, que se crean que tienes una agenda oculta, otros objetivos o una necesidad de protagonismo o lo que sea, pues eso, pues a la gente, sobre todo en las fases iniciales de los grupos, pues también le cuesta mucho asumir ese liderazgo, ¿no? Y comprometerse a liderar o a ejecutar ciertas acciones o tareas, ¿vale? Entonces eso también es una barrera, ¿no? Que está haciendo que, claro, como hoy en día también los procesos de formación de muchas comunidades energéticas están, digamos, en esas primeras fases, pues esto es muy patente, ¿vale? Y por eso lo añadí aquí. Luego otra barrera
Es que muchas veces es el tener tiempo, el dedicarle suficiente tiempo y paciencia al proceso, ¿vale? Porque esta manera de trabajar muchas veces lo que requiere es eso, es dedicarle bastante tiempo, que no es tanto tiempo no tiene por qué ser tiempo dedicado, sino que a lo mejor pues tardas meses desde que se inicia la idea hasta que se ejecuta. ¿Vale? Y eso pues muchas veces pues requiere como esa paciencia y el dejar que las cosas también vayan sucediendo. Y luego otra barrera es el posible, el apoyo institucional, ¿no? Esa falta de apoyo que pueda tener en parte desde las instituciones, en parte por desconocimiento, pues no conocer que existe esta posibilidad y que las comunidades energéticas tienen ese potencial, o que puede venir pues porque desde esas instituciones, por ejemplo, locales, no, pues no se tenga una relación incluso de oposición, ¿no? a la comunidad energética, ¿no? Incluso y que incluso acabe torpedeando las actividades o el potencial que se podría emprender desde la comunidad energética, ¿vale? Bueno, pues vamos a entrar ya un poquito, pues, ante esto. ¿Qué, po- ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué nos puede ayudar a dar pasos para generar, por un lado, esa cultura participativa, ¿vale? Y que desde la propia comunidad energética se genere una transformación de sus participantes, ¿no? Eh, Y también cómo que desde esa propia comunidad energética pues se pueden emprender procesos o acciones participativas con la comunidad encaminadas, pues ya os digo, al tema que le interese, que decida y, y eso, ¿vale? Entonces, eh, por un lado, lo que nos puede ayudar es a que lo primero que nos puede ayudar es que la formación de la propia comunidad energética, ¿vale? El consolidar esa formación, acabar con esos procesos de permisos, de no sé qué, dar a pensar no sé cuánto, que si la instalación, que si los estatutos, que si los trámites, en fin. Eso es lo que más nos puede ayudar. En el momento que ya está la comunidad energética consolidada, ¿vale? Ya los procesos, digamos, la energía que le vamos a tener que dedicar a la propia comunidad energética se van a ver reducidos, aunque no eliminados desde luego, ¿vale? Y eso nos va a poder permitir el dedicar espacios a otras cuestiones. O sea, tanto por el hecho de que vamos a tener más tiempo, energía, etcétera, pero también por el hecho de ¿cómo decirlo? De la puesta en valor, ¿no? Ostras, ya tenemos una entidad, ¿no? Que nos gustaría que se conociera, de la que podemos hacer cosas, ¿no? Ese aumento un poquito de la autoestima, ¿no? Del somos capaces de hacer cosas juntos, ¿vale? Entonces, ya eso, el ver que al final, claro, sí, al final la cultura participativa se genera desde el hacer, ¿vale? Es una cosa que se aprende haciendo, ¿no? Y se genera haciendo. Entonces, hasta que tú no compruebas que realmente de manera participativa puedes llegar a generar cosas, ya sea tomar decisiones, sea con su toma de decisiones, con sus conflictos, con sus movidas, ¿no? Eh, realmente muchas veces
no aprecias o no eres consciente de que eres capaz de hacer. ¿Vale? Porque seguramente a todo el mundo nos ha contado de casos de cooperativas, de asociaciones, de empresas, de que han tenido conflictos y no sé quién se ha llevado todo el dinero o ha acabado acaparando todo el poder o no sé qué. Entonces, casos de malos ejemplos de acciones colectivas, participativas, que no han llegado digamos, a culminar, todas conocemos. Eso es así, ¿vale? Entonces, comprobar por tu propia experiencia que es posible llegar, culminar, finalizar ese proceso participado, ¿vale? Con otra gente, pues es lo que más nos va a motivar a seguir generando estos procesos participativos, ¿no? Y a realmente apreciar todo lo que conlleva, ¿vale? Entonces, lo primero es culminar esa comunidad, formar esa comunidad energética. ¿Qué más cosas? Claro, otra cosa que nos puede ayudar, ¿vale? Sobre todo a perder el miedo a generar sí, a generar acciones, sobre todo estoy ya más pensando en hacia afuera, es empezar por pequeñas acciones o acciones concretas que sean atractivas y que generen cohesión. O sea, por ejemplo, eh, pues tenemos aquí como, ¿qué nos puede generar cohesión? ¿Vale? Como he dicho antes, ¿no? En la diapositiva anterior, la cohesión es importante para generar esa apertura hacia la gente que nos rodea. Entonces tenemos como diferentes actividades que nos pueden ayudar a ir generando como esa cohesión y que al fin y al cabo, conforme mayor cohesión se genere, luego nos puede ayudar a generar más participación, más acercamiento, más, ¿vale? Es como una bola de nieve. Pues aquí tenemos unas cuantas, ¿no? Por un lado, juntarnos en otros espacios, ¿vale? Fuera de la comunidad energética, ¿no? Ir a comer a cenar, hacer una ruta senderista, bueno, en fin, cualquier actividad que se nos ocurra que podemos hacer en otros espacios, ¿no? Y esto es importante porque muchas veces, pues eso, durante la formación de la comunidad energética, en esas asambleas o de la forma que la vayamos haciendo, pues se generan conflictos, claro, al final al tener que decidir e ir cerrando y trabajando, y eso se puede generar como una mala asociación si de la. Claro, si esos espacios los sufrimos en vez de disfrutarlos, los espacios de decisión o de trabajo de la comunidad energética, pues al final por asociación lo acabamos trasladando a la gente. Entonces, romper esas asociaciones con otros espacios de más, de simplemente de hablar, de reír, de compartir, pues hace que cambie la dinámica y se genere esa, esa cohesión, ¿vale? Entonces, desde irnos a tomar algo después de la asamblea hasta vamos a hacer una ruta anual por no sé dónde, o hacemos un encuentro anual de la comunidad energética en el que simplemente nos juntamos para compartir, comer, disfrutar, pues todo vale, ¿vale? De la manera en que se considere, ¿vale? Luego también hay dinámicas para conocerse mejor durante las reuniones. Pequeñas dinámicas de a lo mejor estás empezando una reunión, pues vamos a compartir cuál es mi lugar favorito, cuál es mi comida favorita, desde preguntas tan, entre comillas, tontas como esas, preguntas más personales ¿vale? Que podemos hacernos
cuchicheos por parejas, pues se juntan y con la persona del lado pues comparten no sé qué pregunta. O haces una ronda si no sois muchas y vamos a responder eso, o cómo me siento, ¿no? Me da igual, lo hacemos con una metáfora climática, el cómo me siento. Pues hoy me siento, ¡guau! Hoy estoy radiante, hoy tengo un solazo conmigo, o me siento como nublado, que no atino a nada. Pues esas cosas ya te van a ir generando cohesión, ¿vale? Son cositas que podemos hacer en 5 o 10 minutitos al empezar las reuniones y también eso nos hace que empecemos con otra energía. Eh, Lo siguiente sería, también hay herramientas y dinámicas que trabajan directamente la confianza grupal y la cohesión, ¿vale? O sea, tenemos como herramientas de, el aporto necesito es, por ejemplo, compartir cosas que necesitas y que puedes aportar, ¿no? Y que esas personas que necesiten lo que tú aportes, pues aportárselo. ¿Vale? Que pueden ser cosas pequeñitas, no hace falta que sea así como muy grande, ¿no? Un masaje, por ejemplo. Pues necesito un masaje porque tengo la espalda ahí. Y qué casualidad que tú eres masajista, eres fisioterapeuta y das unos masajes tremendos, ¿no? Y dices, pues quiero compartir un masaje. Pues si se lo compartes a esa persona, pues seguramente va a aumentar mucho la cohesión entre vosotras, ¿no? Y al final la propia energía que se genera también cambia la dinámica del grupo. Otras más de juego, como lo de zambullirse para atrás, ¿no? En plan de que una persona se lanza hacia atrás y hay 4 o 5 personas del grupo que la cogen antes de caer al suelo, ¿no? Esa es otra. Compartir, ¿no? Compartir un poquito más desde lo emocional, el cómo nos hemos sentido cuando hemos tomado esta decisión, por ejemplo, cuando hemos trabajado esta actividad, ¿vale? Pues son como diferentes cuestiones que nos ayudan a conectar entre nosotras, ¿vale? Eh, Luego hay otras, podemos también organizar actividades desde la propia comunidad, porque estas al fin y al cabo son más cosas de hacer entre nosotras, ¿vale? Pero también podemos plantear como acciones que vayan encaminadas hacia afuera, ¿vale? Para mejorar esta cohesión. Entonces, para eso tienen que tener un precepto que sean que al fin y al cabo, de alguna u otra forma, tengan un efecto positivo sobre la propia comunidad energética. ¿Vale? O sea, que no disperse energía, por así decirlo, sino que de alguna u otra forma, pues la acabe redundando. ¿Por qué? Pues esto sucede, claro, esto en el caso de que la comunidad energética esté en formación, ¿vale? Porque si planteamos acciones que no tengan ninguna relación con la propia comunidad energética en estas fases, la gente que a lo mejor tenga más lejanía con generar ese tipo de acciones, pues lo va a ver como algo negativo sobre la comunidad energética, porque está dispersando energía, porque estáis hablando de cosas que yo no participo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, si lo conseguimos conectar esas acciones con la comunidad energética, pues le estás haciendo como un gancho a esas personas que tienen más lejanía para mantenerlas vinculadas con ese tipo de energía. Por ejemplo, una fiesta de recaudación, típico. ¿Vale? Pues hacemos una celebración que la que queremos recaudar dinero pues para financiar, yo qué sé. Por ejemplo, voy a aprovechar, ¿no? Que soy facilitador, pues para contratar un facilitador para que nos ayude a tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero bueno, eh, pues eso, pues ya el hecho de ser esa recaudación ya tiene como un interés o ve que tiene un efecto positivo, potencial sobre la propia comunidad. Entonces ya no lo ve como una dispersión de energía, sino como incluso se puede llegar a ver como una inversión, ¿no? De cara a conseguir esa necesidad que tiene la comunidad energética. Pero a la vez, pues esa fiesta la podemos disfrazar de cualquier forma y la podemos relacionar con esas acciones que nos gustarían emprender o trabajar en el futuro.
¿vale? Y nos va a subir la autoestima si lo hacemos bien, porque hemos visto que somos capaces de hacer colectivamente, organizar estas actividades y etcétera, etcétera, ¿vale? Pues tenemos fiestas, por ejemplo, hay ejemplos aquí para fiestas de recaudación, actividades de difusión de la comunidad energética, si estamos como en un proceso de apertura a más gente, hacer alguna actividad de concienciación divertida, ¿no? Que, claro, esto es en caso de que la comunidad energética esté más avanzada o incluso esté ya formada, ¿vale? Pues podemos empezar por ahí, ¿no? En hacer algo que genere buen rollo y sobre todo que sea algo que no nos separe. Es decir, si hemos visto que en un tema hay gente que sí que quiere trabajar y hay gente que no, pero hay otro tema que hay gente que sí y hay otra gente que y el resto de la gente le da igual, le parece bien que hagáis eso, no se oponen, pues empezar por ese tema. No empecéis por el otro. Porque al fin y al cabo, si empezáis por el otro, sí que vais a generar, vais a tender a polarizar más, ¿vale? Y luego, pues, simplemente compartir una actividad que se puede hacer que se puede combinar con estas, ¿no? Y que es una herramienta más bien y que se puede hacer en espacios y tiempos cotidianos, ¿no? Donde la gente se junta, pues un mercado, una plaza, una terraza, yo qué sé, cualquier sitio donde haya, o en la puerta de un colegio, vaya, a la hora de, pues cuando van los padres y las madres a recoger o a dejar a los críos y a las crías, ¿no? O sea, y esta actividad, pues eso, consiste en, aquí tenéis una fotito, un tendedero, pues eso, colgar como una cuerdecilla para que la gente vaya atendiendo sus propuestas o sus deseos, ¿no? Que lo podemos relacionar con un tema, pues por ejemplo, ya que es un tema ahí que en Granada y en muchas ciudades se entiende mucho, pues el tema de el modelo turístico de gentrificación que puede haber dentro del barrio, ¿no? Pues qué deseamos para la gente del barrio, ¿no? Y te vas a la plaza donde se juntan, o un mercado, o donde haya mucho paso de gente, y tú le vas pidiendo eso, y mientras te acercas, pues vas informándole de la comunidad energética, de lo que hacéis, de no sé qué, ¿no? En fin, y eso, la gente va escribiendo ahí y la va colgando, se puede luego ir votando poniendo pinzas, ¿no? Como tiene esta, ¿no? Aquí. Y eso es una herramienta como muy visual y muy fácil, relativamente fácil de hacer, ¿no? Y al final te vas tres, cuatro personas a un punto y la haces. Y luego además empiezas también a tener información de lo que la gente quiere, ¿vale? Y eso también nos va a permitir poder avanzar en el proceso. Vale, pues seguimos con cosas que nos pueden ayudar. Ya hemos trabajado esa cohesión y hemos hecho alguna acción atractiva, ¿vale? Bueno, otra cuestión que podemos hacer es trabajar la visión o el sueño alto de la comunidad energética, ¿vale? Aquí ya entramos en temas más que pueden entrar, ¿no? Como esos límites que pueda tener cierta gente. O sea, hay que tener en cuenta que la gente puede tener límites por cualquier cosa. O sea, trabajando con una comunidad energética, me encontré un caso en el que hicimos una dinámica en la que estábamos viendo a ver quién estaba como muy al principio de la de formar la comunidad, ¿no? Ni habíamos casi empezado, estábamos viendo a ver quién quería formar parte y quién no, ¿vale? De la comunidad energética. Entonces, les hicimos levantarse, habrían como 15 20 personas, y les hicimos situarse de pie en el espacio, ¿vale? Pues, a un lado los que sí, a un lado las personas que no, y entre medias, pues según el grado, pues que se pusieran pues las que tengan dudas, ¿no? Y ahí, pues ya de pie, pues establecer como eh, un diálogo.
de que por qué la gente que sí, pues, sí que está como dispuesta, porque la gente que no, no, qué dudas tiene la gente que está en medio, en fin. Pues haciendo esa dinámica, se llama un termómetro. Eh, pues una persona empezó como a inquietarse. O sea, habían pasado 10 minutos, ¿vale? Y empezó ahí como... Y ya llegó un momento en el que no podía más y dijo, perdonar, pero es que yo ya no puedo estar así, ¿vale? Porque yo no estoy acostumbrado a hablar así de esta manera, de pie y tal, y me tengo que sentar. Y eso, o sea, y tenía un límite simplemente a estar hablando de pie, porque la dinámica no había cambiado, era como una charla que podíamos tener sentados en círculo. Pero eso, esta persona tenía límites, entonces ya está. Dimos a la gente, ¿os parece bien que nos sentemos? Ya que hemos visto esto. Sí, pues nada, seguí manteniendo esta configuración y ya está. Pero eso, o sea, que al final, por una cosa que considero que es muy pequeñita, pues eso, y encima era en un pueblecito pequeño que se conocían más que menos toda la gente, bueno, en fin. Pero esta persona tenía ese límite. Entonces, claro, al trabajar estas herramientas, que era un poquito por lo que contaba este ejemplo, pues ese límite va empezando como a aumentar, porque ya entramos en temas más personales, más de profundos, ¿no? Y eso. Entonces es muy probable que nos encontremos gente que no que muestra rechazo a trabajar este tipo de cuestiones. Pero bueno, es importante trabajarlos también, ¿vale? Con la gente que quiera, de la forma que se pueda, pero eso. O sea, ¿y qué nos referimos, no? El tema de la visión. Al final la visión va a ser como nuestra brújula, ¿no? Como lo que nos indique hacia dónde queremos ir, ¿vale? Que es lo que, más allá de la propia comunidad energética, queremos hacer con la comunidad, ¿vale? Entonces, muchas veces simplemente se trata de compartir, ¿no? Pues con una pregunta, rollo de qué te gustaría que se hiciera en la comunidad energética o qué es lo que buscas aquí o para qué te has unido, ¿no? Entonces pueden salir cosas como más propias de la comunidad energética, ¿no? Como el tema de compartir energía, suele salir mucho, el tema de, de generar comunidad, de aprender, ¿no? Y sobre temas de energía, luchar contra las empresas, porque estoy harto, ¿no? O pueden salir otros temas incluso, ¿no? Que vayan más allá de la propia energía y de la comunidad energética, ¿no? Como hacer actividades de sensibilización sobre energía con gente o sobre cualquier otro tema, ¿vale? En fin, y eso y muchas veces simplemente hay que compartirlo al individual y ver qué es lo que tenemos en común y hacia lo colectivo. Y seguramente de esas cosas muchas van a coincidir. Hay algunas que igual no, ¿vale? Pero sí que podemos llegar seguramente a construir un mínimo colectivo en el que todas estemos conformes, todos de acuerdo, no tengamos ningún inconveniente, ¿no? A que, a que forme parte como de esa visión, ¿vale? Y eso es lo que nos va a marcar un poquito pues hacia dónde podemos ir, ¿vale? Y esto también es interesante trabajarlo al principio porque además genera un poquito de cohesión, ¿vale? Porque estás compartiendo, hay que tener cuidado porque puede ser que si salen temas distintos, pues hay que gestionarlos, o sea, si hay gente que no sé qué, le iba a decir, ya están los hippies o los woke, ¿vale? Pues, o al revés, ¿no? Pues eso también es delicado, ¿vale? Que puede ser un poquito delicado y a lo mejor nos hagamos gestionar alguna cosita, ¿vale? Pero bueno, ya está, al final eh, lo importante es que hay que trabajar, ¿vale?
Y eso, y es importante que esto no es cerrado, que se puede ir revisando pues cada X tiempo, se puede ir volviendo a abrir, volviendo a ver si queremos hacer alguna otra cosa o lo que sea, ¿vale? Y en cuanto al sueño, ¿vale? Sí que os quería compartir como una herramienta que creo, ¿vale? Que si hay receptividad por parte de la comunidad energética, es interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, digamos que vais a ver la comunidad desde otra perspectiva, ¿no? Desde o sea, sino, sí, vais a ver la comunidad desde el potencial que puede tener. ¿Vale? No desde qué problemas tenemos o qué necesidades tenemos, ¿vale? Entonces, nada, simplemente os la quería compartir porque esto se puede servir tanto para los propios procesos participativos que se generen tanto dentro o hacia afuera de la comunidad energética, como en el proceso de construir ese camino, esa brújula, ¿no? Que no, nos marque el camino. Entonces, para esto os quería convertir la herramienta de indagación apreciativa, ¿no? Que desarrollaron Diana Whitney y Amanda Trostenblum, y que básicamente, pues eso, lo que he dicho, ¿no? Que funciona prestando atención al potencial tanto de las personas, ¿vale? Como del grupo, ¿vale? En este caso. Incluso se puede llevar a la organización o a la comunidad, ¿vale? Es una herramienta que incluso se puede trabajar con la gente de un barrio, ¿vale? De hecho, hay yo mismo he estado trabajando en un ejemplo, ¿no? Que luego si eso os cuento. Pues eso, ¿vale? Y es importante porque al fin y al cabo tú estás utilizando esa energía, ¿no? Que ese potencial contiene y invirtiéndolo para transformar el colectivo. Es que es un poquito el objetivo, ¿vale? Entonces, es importante que al fin y al cabo, como su propio nombre indica, lo de apreciativo, este potencial está formado por lo mejor de la que la comunidad puede aportar. Nos estamos centrando únicamente en aquellos aspectos positivos y los mejores que puede generar tanto las propias personas como el grupo en sí, ¿vale? Entonces, estamos hablando de esa sabiduría colectiva de las personas, sus capacidades, sus recursos, sus valores, ¿vale? Entonces, eso, esta herramienta trata desde ahí construir ese sueño común, ¿vale? Ver cuál es el potencial. Entonces, digamos que bueno, esta herramienta se basa en cuatro pasos, ¿vale? Que se llaman las 4 Ds por su nombre en inglés, ¿vale? Entonces, se empieza con el descubrimiento, con ese eh, bueno, los 4 pasos son descubrimiento, el sueño, stream, el diseño y el destino. ¿Vale? Ahora os explico qué preguntas te reúne, ¿no? Entonces, el descubrimiento nos hacemos la pregunta de cómo son las cosas cuando funcionan bien, ¿no? O sea, cuando normalmente estamos aquí, cuáles son nuestras bellezas, nuestros talentos, nuestros recursos, ¿vale? O sea, y aquí hay formas de llegar a esto. O sea, se puede hacer como una indagación o más desde el seso, digamos, de juntarnos. Bueno, ¿cuáles son las bellezas de aquí, de la comunidad energética? ¿No? Pues mira, esta persona es súper guapa, o sea, puede pasar. El espacio que tenemos que es súper chulo, o la instalación que no sé qué, que no rompe la belleza de este barrio Vic. Que eso dolerá un poquito a gente, perdonad por la broma. Pero bueno. Eh,
Pues eso, entrar ahí, ¿no? Los talentos, pues qué talentos tiene cada persona o con qué recursos contamos, ¿no? Se puede hacer desde ahí o se puede hacer incluso un show de talentos, ¿no? En este ejemplo que os he contado antes, que fue en Madrid, en un pueblecillo se llama Zarzalejo, digamos que hicimos como este recorrido desde las personas del pueblo, ¿vale? Porque la idea era coger y adaptar un solar y con la propia gente del pueblo, más a un grupo de voluntarios que vinieron de fuera, transformar ese espacio con recursos solamente de allí. O sea, tanto recursos materiales como personales. O sea, la idea era, sin gastarse un duro, ver qué podemos hacer en ese, entonces, claro, ¿cómo identificaron esas bellezas, esos talentos, esos recursos? Pues hicieron en una plaza un día un show de talentos. Entonces, digamos que cada persona que quisiera, pues había un escenario y podías ir a cantar, a compartir, pues yo qué sé, yo conozco, por ejemplo, un ejemplo de esto, de hierbas tradicionales, ¿no? De hierbas medicinales, perdonar, ¿vale? Y sus usos, pues los compartió y de ahí pues se hizo en ese espacio como un jardincillo, la idea era como hacer un huertecillo de plantas medicinales, por ejemplo, ¿no? Y otro pues trajo ahí como su talento y bueno, en fin, que eso, que era como un espacio en el que poder compartir eh, esas bellezas, esos talentos, esos recursos de la gente, ¿vale? Sobre los que luego vas a... Luego, el siguiente paso es el sueño. ¿Cómo te gustaría que fuera? En este caso, la comunidad energética o lo que hiciéramos desde la comunidad energética, da igual, ¿vale? Puede entrar todo. Entonces, eso, esto se puede hacer con herramientas, volvemos a lo mismo, más de coco, de eso, o se puede hacer con dibujo, más, o con arcilla, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo este se hizo como escenario de arcilla, se cogió el espacio, se hizo una maqueta y sobre esa maqueta, con figuras de arcilla, pues se iban poniendo los elementos que quisieran que tuvieran ese espacio, ¿vale? Otra forma. Claro, luego ya nos preguntamos qué va a ser diferente con respecto a ahora. O sea, si una vez que lleguemos a ese sueño, ¿qué va a cambiar? ¿Vale? Un poquito para identificar qué son aquellas cuestiones sobre las que son necesarias actuar. Y luego, ¿qué cosas vamos a hacer en concreto para llegar ahí? Sobre esos elementos, ¿cómo vamos a actuar? ¿Vale? Veis que es al fin y al cabo hacer como un plan de acción pero desde otra lógica totalmente distinta de la habitual, que normalmente pues vas a los problemas, ves qué puedes hacer sobre ellos y ya a partir de ahí pues defines un poquito qué puedes hacer y a dónde quieres llegar, ¿vale? El proceso es como totalmente distinto. En vez de partir desde lo negativo, desde los problemas, desde lo que no tenemos, partimos desde lo que tenemos y y desde el potencial al que podemos llegar. ¿Vale? Es como una lógica totalmente distinta. Entonces, como tiene ese cambio, al fin y al cabo, pues sí que lo quería compartir, ¿no? Como para que tuvierais como un recurso que os pudiera ayudar tanto en las comunidades energéticas como en otros espacios, ¿vale? Porque esto lo puedes llevar a cualquier otro espacio. Pero eso, teniendo en cuenta que es posible que haya gente que tenga límites a trabajar esto. ¿Vale? O sea que si hacemos un show de talentos, haya personas que se pongan muy nerviosas y digan, ¿esto qué es? ¿Dónde me he metido? ¿Vale? Por eso hay que tener cuidado en la manera de plantearlo. En fin, pues vamos a seguir. ¿Vale? Hemos visto lo de... Estamos en pasos que nos pueden ayudar. Hemos visto ya formar la comunidad energética, empezar a acciones por acciones atractivas o que generen cohesión, trabajar la visión o el sueño alto. Y lo siguiente es contar con entidades aliadas. ¿Vale? Eh, en este sentido, entramos como en varias posibilidades. ¿Vale? Una, lo he dividido como en dos, en función de si son entidades sociales o son, que por cierto está mal escrito, si son entidades sociales o son entidades públicas,
¿vale? Incluso podríamos decir entidades privadas como empresas también podrían entrar en esto. Pero bueno, lo he decidido centrar como en estas dos, porque suelen ser también como las más habituales, ¿vale? Entonces, ¿qué puede ver con las entidades sociales? O sea, al fin y al cabo, seguramente en aquello que queramos trabajar, ya hayan entidades del territorio que se dediquen a trabajar ese aspecto. Es posible, ¿vale? Puede ser que no. Pero bueno, en caso de que las haya o que de alguna forma esté relacionada con esa actividad, pues podemos establecer relaciones de colaboración, es decir, vamos a hacer una actividad o vamos a trabajar en conjunto, ¿vale? Podemos apoyarlas simplemente o incluso participar en sus actividades, ¿vale? Ya como una manera de apoyar el objetivo por la que trabaja. O sea, podemos decir, pues eso, pues apoyarle en ciertas tareas como la tarea de difusión o simplemente pues cuenta con la gente de la comunidad energética en esta actividad, ¿vale? Para ahí hacer movimiento en la actividad, ¿vale? Son como diferentes niveles que podemos hacer con. Y esto es importante en un proceso participativo, ¿no? O sea, porque, y con un doble sentido. O sea, por un lado, es aprovechar la energía que ya se está invirtiendo en este tema en concreto, en el territorio, en el barrio, con la comunidad, ¿vale? Es como una manera de potenciar eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú ya tienes energía y creas algo, algo diferente, ¿vale? Es ineficiente, realmente, ¿vale? Puede ser, bueno, puede ser, ¿vale? Si no hay una cierta coordinación entre ellas. O sea, al fin y al cabo, puedes estar volviendo a repetir lo que ya han hecho la entidad afín, ¿vale? Y entonces el efecto que se tiene, pues se ve disminuido, ¿vale? Es una cuestión de eficiencia. ¿Vale? Y luego también la necesidad de que probablemente al colaborar con esta entidad social vas a requerir invertir menos energía de la que si estuviera sola, ¿vale? Entonces, eso. Eh, y luego también es importante tenerlo en cuenta para evitar conflictos con esa organización. ¿Vale? Porque si no tienes cuidado y te entras a lo loco a trabajar un tema donde ya hay una entidad social que está trabajando, pues puedes entrar en competencia y en conflicto con ella, ¿vale? Que te vean como que estás ahí ocupando su espacio y les estás intentando expulsar, ¿vale? Cosa que probablemente no se quiera desde la comunidad energética, pero es eso. Hay que tener cuidado y hay que tenerlo presente, ¿vale? Entonces es importante asegurarse de que eso, de que se va, de intentar, de que no hay una entidad social que ya esté trabajando en eso y en caso de que la haya, pues ver la manera, ¿no? de establecer relaciones de colaboración con ellas. Eh, Luego, claro, esto también podría servir, por ejemplo, con otras comunidades energéticas. También es otro tipo de colaboración, ver cómo las otras actividades, las otras comunidades energéticas eh, participan, hacen acciones participativas o lo que sea. Generar espacios de aprendizaje común, ¿no? Y de hecho aquí en Andalucía, hace justo la semana pasada, el sábado estuvimos haciendo un encuentro de comunidades energéticas, ¿no? Y del que ya hemos hecho, pues no sé si era el cuarto o el quinto encuentro, ¿vale? Y eso. Y en este caso, ¿no? El tema de las comunidades energéticas, pues estamos intentando como generar mucho esa colaboración, ese apoyo mutuo, ¿no? Y tanto en el tema participativo como en otros temas, porque claro, también trabajamos como otros problemas, como financiación,
como el tema de instalaciones, relaciones con ayuntamientos, en fin. Trabajamos ahí de una manera bastante holística, ¿no? La realidad de las comunidades energéticas. Pero bueno, aquí lo importante es que es eso, ¿no? Que al colaborar con esas otras entidades sociales, eh, pues nos va a dar pistas de qué mejora, de posibles mejoras a incorporar. Y ya también, porque el simple hecho de estar en ese espacio participativo con esa gente también genera esa cultura participativa, no hay que olvidarlo, ¿vale? Y luego también, por último, ¿no? En entidades sociales, pues también hay, que ahí están el límite entre entidades sociales y privadas, pues también hay, no hay que olvidar que también se cuenta con esas entidades sociales, ¿no? Que están trabajando, apoyando comunidades energéticas, como puede ser Cooperase, como podemos ser el propio Pasos, ¿no? ¿Vale? Y con las que, pues, se puede contar. Sí que es verdad que hay y, y eso, ¿vale? Eh, claro, esto es importante también. Bueno, ahora mismo me está pasando que, claro, como estoy hablando de nuestra entidad y bien, pues eso, tengo cierto límite, pero bueno, voy a tirar. Que aquí también es importante tener en cuenta que eso, que estas entidades, a pesar de ser profesionales y que vivimos de esto, vaya, compartimos unos valores, ¿vale? Entonces, digamos que en nuestro caso, esos principios que hemos puesto al principio, pues lo vamos a mantener, ¿no? Y vamos a tratar a la gente de la comunidad energética y de la propia comunidad energética como un sujeto, no como un objeto, ¿vale? Del que extraer dinero. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de requerir como ciertos servicios o cierta colaboración, ¿no? Para poder avanzar en participación o en cualquier otro aspecto que requiera la comunidad energética. Y bueno, y después de este inciso, eh, otras posibles entidades aliadas que podemos tener son las instituciones públicas, ¿vale? Hablamos en pueblos pequeños, por ejemplo, el ayuntamiento en sí ya es una institución, ¿no? Que te puede apoyar en diversas cuestiones, por ejemplo, sobre todo a la hora de plantear acciones participativas en el pueblo, ¿vale? Pero bueno, luego ya en ciudades sí que tenemos otras entidades, otros organismos locales, ¿no? Que también como servicios sociales, que nos puede hacer puente o ayudar a cuando queremos trabajar con cierta comunidad, o bueno, ahí tenemos, no hay que olvidar que las instituciones públicas, pues eso, están ahí para la gente, a pesar de que en algunos casos, pues eso, se puedan tener malas experiencias, ¿no? Con ellas dependiendo de la gente que las forme, ¿vale? Pero bueno, sí que os puedo contar que aquí en el Altiplano de Granada, donde trabajo, en general, y da igual el color político, siempre hemos conseguido, nos han tratado muy bien, ¿no? En este caso, todos los ayuntamientos, cuando hemos ido a trabajar con ellos, por ejemplo, ¿vale? Y es un potencial que si no se aprovecha por esos prejuicios que se puedan tener, pues eso, no nos quita o nos reduce el potencial, ¿no? del que podemos alcanzar, ¿vale? Bueno, y ya por último, bueno, por último no. Lo siguiente serían generar acciones propias, ¿vale? Como cosas que nos pueden ayudar a generar más participación, tanto interno como externo. Como hemos dicho antes, el hecho del hacer nos motiva a hacer más en el caso de participación, ¿vale? Que también puede ser en cualquier otro aspecto, vaya, pero que en el caso en el que nos estamos centrando, ¿no? Entonces, el hecho de organizar desde la comunidad energética una acción
llevarla a cabo y ver que ha salido bien, pues nos va a decir, "Jo, che, qué guay, qué bien participamos, vamos a participar más, vamos a hacernos más participativos, ¿no? Y eso, entonces, por eso es importante también poder generar estas acciones, ¿no? Porque de alguna manera va a contribuir a consolidar, ¿no? El funcionamiento interno, ¿no? Y externo también, el que se haga hacia afuera de la propia comunidad energética, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría compartir como diferentes espacios que son necesarios tener presentes y que nos van a ayudar a generar estas acciones. Porque muchas veces el hacer por hacer ya se sabe, ¿no? Hacer ahí como, a lo loco, como pollo sin cabeza es, al final, generalmente acaba mal, ¿vale? Por eso, cuando decía lo del tiempo, me refería a esto, a que muchas veces esos procesos necesitan como sus pasos para realmente asegurarnos de que a pesar de que lleven más tiempo, pero a cambio van a conseguir tener van a generar, bueno, vamos a poder ser más coherentes con las acciones esas que hagamos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esos espacios, ¿no? Que quería compartiros. Pues uno es el espacio de reflexión colectiva y análisis de la realidad. Otro es el de generación de propuestas y el de evaluación. ¿Vale? Digamos que un proceso participativo, según lo entendemos o lo queremos desarrollar, es el siguiente, ¿no? Lo primero es conocer, ¿no? El territorio y, bueno, digamos que una parte más de eso, de vuestra situación, de llegar, de conocer. Es un caso de un proceso participativo en el que, pero bueno, en este caso, como la propia gente que forma parte de la comunidad energética ya conoce su realidad, pues eso, ya esta parte se puede hacer. Incluso a las malas se puede preguntar a gente si queremos trabajar con una comunidad en concreto, que a lo mejor no conozcamos tanto, personas en vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? En fin, se pueden hacer como varias cosas para esto. Pero bueno, lo importante aquí es, una vez que ya conocemos esto, el siguiente paso sería como hacer un análisis participativo en el que vemos o identificamos cuáles son los problemas, las potencialidades, desde el punto de vista que queremos trabajar. Me da igual, ¿vale? Eh, eso, ¿vale? Pero sí que es importante como dejar un espacio a la reflexión colectiva para analizar cuál es la situación, ¿vale? De partida y sobre lo que podemos actuar. Y una vez que hemos definido eso, pasamos a la fase 3 que es la planificación participativa. Ahora entraré más en detalle, que aquí es sobre esas cosas que queremos actuar, pues ver cómo vamos a actuar, ¿vale? El cuarto paso sería actuar y el quinto paso sería evaluar cómo ha sido la actuación y celebrar, ¿vale? Y ya volver al principio, ¿vale? Aunque ponemos aquí lineal, aunque este proceso es de manera lineal, pero en verdad podemos decir que es manera un poco en espiral, ¿vale? Lo consideramos porque de la fase 5 volvemos a la fase uno. Bueno, entonces, el análisis participativo. Aquí podemos utilizar varias herramientas. Al fin y al cabo, por no sabemos lo que es la reflexión o el análisis colectivo, que es sentarnos a ver cuál es la problemática o el objetivo al que queremos llegar, ¿vale? Entonces, para esto hay como diferentes herramientas, no voy a entrar en ellas, ¿vale? Porque si no me llevaría mucho tiempo y además hay algunas complejas, ¿vale? Pero sí que digamos que hay como dos perspectivas de análisis, ¿no? Un análisis más descriptivo, ¿vale? Entonces tenemos herramientas como más que nos definen cuál es la situación, ¿vale? Nos la describen. Por ejemplo, la historia oral, lo de la comunidad, el vídeo dinamizador o libro dinamizador. Bueno, libro dinamizador medio medio y vídeo también. Pero bueno, al fin y al cabo hay una parte que es la de identificar cuál es la situación, ¿vale? Y una vez que la hemos identificado, pues ver, analizar el porqué, digamos. Entonces, para ahí tenemos otras herramientas, por ejemplo, World Coffee
y la indagación apreciativa de la que ya hemos hablado, ¿no? Y el caso de World Coffee, pues es más una herramienta más de trabajar por grupos, el árbol de problemas, flujogramas, son herramientas o la red de problemas que entran más a ver las causas, ¿no? Que generan esos problemas o esa situación, ¿vale? La generación de propuestas, ¿vale? Eh, Estoy como resumiéndolo muy mucho, ¿vale? Para que nos quedemos con lo básico. Pero en este tema de la generación de propuestas hay como tres momentos que tenemos que tener clave. Esto os puede servir tanto para cualquier decisión o cualquier grupo, ¿vale? Esto es más genérico, no solamente referido al generar acciones, que también, ¿vale? Pero bueno, tenemos un primer momento que es el de abrir, ¿vale? Generalmente, que es el de generar propuestas, ¿vale? Vamos a hacer una lluvia de ideas, por ejemplo, de qué propuestas podemos hacer para solucionar o para sensibilizar sobre esta cuestión, ¿vale? Hemos visto que era el problema sobre el que queremos actuar, ¿vale? Luego, sobre esa lluvia de ideas o sobre esa apertura, pues toca cerrar, toca elegir qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Y ya una vez que hemos definido lo que vamos a hacer, ya toca ver el cómo queremos hacerlo, ¿vale? De aquí es importante también que esto hay que desarrollarlo bien, ¿vale? Que muchas veces se nos queda cojo. Entonces, cosas como qué tareas, qué plazos nos marcamos para esas tareas, qué responsables y roles va a tener cada tarea o las diferentes partes de la actividad, cuál va a ser la agenda o el detalle, cuál van a ser los horarios, qué partes, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué seguimiento le vamos a dar a que esas tareas se llevan a cabo? ¿Vale? Pues son cuestiones que es importante, ¿no? El definirlas para, para poder llevar a cabo la propuesta. Entonces, muchas veces, venga, hacemos esto, sí, vale, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, hacemos esto, lo otro y aquello. Ah, vale. Pues venga, ¿quién lo hace? Y nos quedamos ahí, ¿vale? Y hay cosas, pues, al final, el ser más sistemáticas, más estructuradas en este sentido, nos permite el que aunque vamos a tardar más en diseñar la acción, pero luego vamos a evitar esos falsos acuerdos o esos falsos o esos agujeros en la organización que luego va a ser peor, porque cuando nos encontramos entonces llegan los problemas y tenemos que llamar a los bomberos a que, mierda! ¿Vale? O sea que, pero bueno, eso, que creo que sois conscientes, ¿no? De qué situaciones me refiero. Y eso. Entonces, es importante esta parte, la de desarrollar la propuesta, hacerla bien, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos como algunas herramientas, el tendero de los deseos, que ya hemos hablado antes, pues las matrices nos puede ayudar mucho, ¿no? El poner una matriz en la que pongamos tarea, una columna responsable, otra, plazos, otra. Eh, Seguimiento, cómo pues tal persona va a llamar a la responsable para preguntarle tal día, tal hora, si ha conseguido hacerlo, porque pues esas cosas, ¿vale? En este caso, claro, tenemos herramientas más sesudas, como estas dos, bueno, como las matrices, perdona, y hay otras más creativas, como la del teatro foro, escenarios de futuro, ¿vale? El Dragon Dreaming. Al fin y al cabo, esto os lo pongo, no, ya os digo que no puedo entrar en las herramientas, pero eso, hay muchísima bibliografía de las diferentes herramientas y en internet las podéis encontrar perfectamente. Y ahí, vaya, os puedo pasar bibliografía si lo queréis, en fin. Pero eso, sí que es importante que al fin y al cabo que contamos con muchos recursos, ¿no? Y herramientas para poder hacer esta parte. Y a veces el estructurar y salir de ahí de hablar en plenario nos puede ayudar mucho, ¿no? En esta parte.
Y por último, la evaluación y la celebración, que en este caso, simplemente comentaros eso, ¿no? Que una evaluación puede ser interna o externa, ¿vale? Aquí tenéis un poquito en qué se diferencia, ¿vale? Pero bueno, en función de si es el propio grupo motor el que evalúa una acción, pues alguien externo al grupo el que la evalúa. En este caso, con los recursos que contamos, generalmente vamos a optar por la opción por la primera opción, por el seguimiento, ¿no? Propio que le podamos dar eh, desde el grupo, ¿no? Pero sí que es importante eso, ¿no? El generar estos espacios, sobre todo al terminar hitos importantes, ¿no? Ya sea propios de la comunidad, porque esto también sirve para la propia comunidad energética, o bien cuando hagamos alguna acción o alguna actividad, ¿vale? Porque es lo que nos permite aprender, a rectificar, a reconocer los logros, ¿no? Y las dificultades que hemos, y apreciarlos, ¿no? Y a valorar, a poner en valor ese trabajo que se ha hecho, ¿vale? Entonces, eso es interesante, ¿no? El plantear estos espacios, ya os digo, después de estos hitos. No hay que ser cansino y cada cosa que hagamos evaluarla, pero sí que podemos marcarnos que pueden ser más o menos estructurados. Es decir, puede ser que en la asamblea anual hacemos una evaluación interna de cómo ha ido el año, ¿vale? Sería una opción. O bien se hace una actividad gorda, hemos hecho una fiesta de recaudación y vamos a evaluar cómo ha sido el proceso de diseño, organización, celebración de la actividad, cómo han ido, en fin, eso ya lo que se considere, ¿vale? Entonces, lo que sí que cosas que se pueden evaluar, ¿no? Por eso, el proceso de grupo motor, formación, la apertura, la organización, cambios, en fin, como diferentes cuestiones, cómo ha sido el trabajo con las redes, ¿no? O el trabajo interno, ¿vale? Pues con las redes se refiere a esas entidades con las que hemos colaborado, la entidad pública o esas personas, ¿vale? Cómo hemos escuchado, si hemos llegado, si realmente hemos conseguido como que la gente se sienta sujeto, por ejemplo, ¿no? O si eh, cómo hemos hecho la tarea, devoluciones, espacios de reflexión, la organización de la toma de decisiones, cómo testamos a dónde estamos llegando, la sostenibilidad, ¿vale? Si esto se refiere, por un lado, bueno, a que si esos recursos, los grupos, las herramientas, que se han generado, pues llegan más allá del proyecto, ¿vale? Que una vez que se ha cerrado, esas cosas se mantienen, o esos aprendizajes, esa sensibilización, ¿vale? Y nada, simplemente comentaros que para una buena evaluación, pues es necesario desarrollar como criterios, establecer unos criterios de evaluación basados un poco en los objetivos que queríamos conseguir, esos indicadores o hitos en las acciones, ¿no? Que nos va a permitir identificar, pues, datos más o menos no objetivos, pero sí con una mayor carga objetiva para poder evaluar realmente lo que hemos hecho y utilizar herramientas integradoras, ¿no? Que al fin y al cabo no sea 1 o 10, ¿vale? Sino que nos permitan como eso, establecer eh, como llegar a la visión común de la evaluación, ¿vale? A esa nota media, entre comillas, ¿vale? Que no es nota media, sino que puede ser, por ejemplo, temas, hacer una evaluación más quali, ¿no? Más cualitativa, en vez de quanti. Entonces aquí tenéis como varias herramientas, que lo mismo que os voy a repetir, las leemos y las matrices, hacer mapas
o esquemas, herramienta de las propias herramientas de análisis de la realidad, ¿no? Que hemos visto antes, pues pueden servir para hacer una evaluación de este tipo, aunque bueno, ya depende del tiempo que le queramos y la profundidad a la que queramos hacer la evaluación. Luego hay herramientas más específicas como el coherenciómetro o la diana, ¿vale? Que vuelvo a repetirlo. Os dejo ahí las herramientas para que las tengáis y si lo necesitáis, pues ya busquéis en internet, que seguro que hay. De hecho, hay muchas más herramientas, vaya, y hay mucha bibliografía ya en esto. Y nada, que eso, pero sí que es importante lo que al final valoramos más, porque herramientas es eso, están a disposición, pero los aprendizajes y las cuestiones que hay que tener en cuenta para aplicar una herramienta u otra, que es lo que intento transmitiros con todo la teoría, eso consideramos más importante, ¿vale? Por eso estamos soltando todo este rollo. En fin, ¿y luego qué? Que es importantísimo celebrar, ¿vale? Muchas veces esto no lo atendemos y es una pena, o sea, porque muchas veces las cuestiones, por entre comillas, negativas, como conflictos o momentos que han sido más durillos o más lentos, pues eso los tenemos como muy presentes, ¿vale? Pero aquellas cuestiones que son más positivas o esos logros que hemos conseguido, por otro lado, mm, inconscientemente muchas veces como lo apartamos a un lado si no le damos la solemnidad suficiente, por así decirlo, a esa consecución que se ha hecho. Por eso es importante celebrar. Una celebración puede ser como un aplauso después de haber tomado una decisión o de un trabajo hecho, a vamos a hacer una cena, a celebrar que hemos formado la comunidad energética o hemos hecho la actividad tal, ¿vale? Entonces, es eso. Sí que la importancia de celebrar, además de generar cohesión, porque suele ser un espacio que tiende a sí, a la cohesión, ¿no? Valga la redundancia, eh, pues eso, nos permite subrayar o marcar en color ahí para que se vea bien los hitos y las consecuciones que se han hecho. Entonces, eso en un proceso de creación de una comunidad energética, pues, o en un proceso en el que la comunidad energética está desarrollando acciones o lo que sea, que al fin y al cabo se dan momentos con más tensión, que incluso puede haber cierta fricción, incluso conflictos, pues eso, es como decir, no todo es malo, ¿no? Es como, mira, qué cosas más guay que hacemos. ¿Vale? Y si en esas celebraciones, sean más o menos pequeñas o más o menos grandes, esas cuestiones pueden volar, ¿vale? Si no se enmarcan bien, ¿vale? Entonces, por eso es importante celebrar, porque lo que estás haciendo con esa celebración es enmarcar el logro que ha conseguido la comunidad energética, ¿no? Y poner en valor pues lo positivo que hacemos en conjunto. Y de alguna manera, eh, pues generar ese impulso para que nos apetezca más seguir participando, seguir colaborando, seguir haciendo de manera participativa. ¿Vale? Bueno, y ahora sí, que ya por último, eh, comentaros el tema de la cultura participativa, ¿vale? ¿Esto qué es? Venimos de una sociedad
en la que cada vez tenemos menos cultura participativa. Digamos que antes habían, sobre todo hasta los años 60, 70, habían como más espacios de autoorganización social, ¿vale? En la que, por ejemplo, eh, pues la gente de un pueblo se juntaba para arreglar una carretera y la arreglaban ellos, o, o tema de una comunidad de regantes, no sé, al final habían como, o se juntaban por barrios para hacer unas fiestas, ¿no? Entonces, claro, como hemos dicho, participando se genera participación y se aprende a participar y es como una bola de nieve. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que esos espacios de participación han desaparecido, ¿vale? En parte por la propia dinámica social y económica, sobre todo, de tener menos tiempo para poder dedicarle a estos espacios, a dinámicas sociales en las que cada vez pues nos relacionamos menos, incluso de las propias dinámicas, muchas veces promovidas desde las instituciones, al fin y al cabo, que ya dota de servicios a la gente y ya, como nos dota de servicios la institución, cosa que está muy bien y no pongo en cuestión, hace que ya no necesitemos juntarnos para poder dotarnos de esos servicios. O sea que entonces eso, al final lo que ha generado todo esto es que cada vez tengamos como menos espacios, bueno, tengamos una menor cultura participativa, ¿vale? Entonces, esa cultura participativa hay que volver a generarla, ¿vale? Porque nos juntamos, eh, creo que se nota mucho, ¿no? Al principio de una comunidad energética, pues quien tiene más y menos cultura participativa, en el sentido de que se siente más o menos familiarizado con esos espacios que al principio se generan de asamblea o de toma de decisiones o demás, ¿vale? Y claro, aquí tenemos gente que está como, podemos encontrarnos con gente que esté como muy acostumbrada a participar en esos, pues que porque sea que participe en otras entidades sociales o porque tenga mayores conocimientos sobre participación o incluso vaya a participar en 15M, yo qué sé, ¿no? Cualquier cuestión, pues nos van a encontrar mucha diferencia de cultura participativa entre una gente y otra gente que apenas tenga cultura participativa, porque no ha tenido esa oportunidad o no ha querido, ¿vale? Y eso. Entonces, claro, estas diferencias es necesario limarlas, o sea, intentar igualarlas, sobre todo que la gente que tenga poca cultura participativa, pues suba. Y la manera y que luego la gente que tenga mucha cultura participativa no se quede, porque normalmente este proceso hace que las personas que tengan más cultura participativa tiren del carro para intentar pues que las personas que tienen menos cultura suban y si no se gestiona bien, pues se pueden acabar quemando, ¿vale? Entonces, claro, digamos que ese proceso ya os he comentado como diferentes formas para generar esa ola. Al final, las personas que tienen poca cultura participativa tienen que experimentar la participación para que vaya subiendo. ¿Vale? Y la manera de experimentarla, sobre todo, es a través de los éxitos y de los pasos adelante que tú puedas ir dando dentro de la comunidad o de otras cuestiones que la comunidad energética haga. ¿Vale? Eh, y claro, y es en ese proceso cuando se va a igualar, se va a ir igualando y ya poco a poco se va a ir como pudiendo más. Pero claro, en ese proceso hay que tener como diferentes cuestiones en cuenta.
que hay que ir trabajando, que es un poquito por lo que traigo este punto, ¿vale? Porque trabajar cosas como los liderazgos, el poder, las habilidades, ¿no? En relación a la participación que pueda tener la gente, pues son cosas que nos van a poder ayudar a generar más participación aún, ¿vale? Entonces, el tema de los liderazgos, evidentemente, es un poquito lo que he dicho antes. Está, muchas veces nos encontramos, sobre todo en las primeras fases, que queremos hacer, qué tal, pero la gente tiene mucho límite a asumir el liderazgo, ¿no? Ya sea por falta de tiempo personal o lo que o sea por miedo, ¿no? A qué dirán, ¿vale? O falta de confianza en que esto como es nuevo, no sé si voy a ser capaz de hacerlo. En fin, pueden ser por mil historias. Entonces, claro, dar espacio a gestionar emocionalmente o de la forma o más racionalmente el tema de cómo gestionamos los liderazgos nos pueden traer más conciencia de cómo eh, los usamos, ¿vale? Tanto el liderazgo como el no liderazgo, lo que genera y entonces vamos a ser capaces de a lo mejor cambiar nuestras decisiones, ¿no? De si yo tengo miedo al liderazgo, pero si el resto de la gente, por el que dirán, pero el resto de la gente me dice, Dios, por favor, necesitamos gente que tome el liderazgo, pues seguramente igual, o sea, voy a cambiar y voy a asumir ese liderazgo, ¿vale? O igualmente, si una persona que tiene mucho liderazgo dice, mira, estoy cansado, no aguanto más, necesito que os sumáis o asumís el liderazgo, yo no puedo sostenerlo más, ¿vale? Pues seguramente hayan personas que acompañen a esa persona, ¿vale? Entonces, dar espacio como a estas cuestiones nos hace por eso, que personas que a lo mejor tengan más reticencias a asumir ese liderazgo y a participar más en lo que son las cuestiones de la comunidad energética, pues den un paso hacia adelante y se genere, y ese paso hacia adelante permita mejorar los resultados y por lo tanto mejorar la... En fin, todo es como una bola, ¿vale? Entonces, lo mismo sucede con el poder, básicamente. Esto ya estuvimos hablando un poquito, no voy a entrar mucho, ¿vale? Pero bueno, eso, al fin y al cabo, esa habitación a participar, pues también genera diferencias de poder que hay que gestionar, ¿vale? Que ya estuvimos viendo también en la sesión 3 como un poquito sobre esto, ¿no? Y otra cuestión que me gustaría traer es el tema de las habilidades, ¿vale? De la valorar, poner en valor las habilidades que trae la gente, estén relacionadas o no con la propia participación, eh, de una manera u otra empodera a la persona. Aquí estamos hablando de que, claro, para en un grupo, si queremos, al final la participación se basa en ir ocupando espacios, ¿no? Ya sea para traer voces, ya sea para realizar tareas, ya sea para todo. Entonces, para ocupar ese espacio dentro de un grupo, pues necesitas que la gente se sienta lo suficientemente legitimada o con la suficiente fuerza para poder ocupar ese espacio, ¿vale? Porque si no la tiene, no lo va a hacer. Entonces, a través de valorar esas habilidades que puede traer apreciando a la persona en concreto, pues va a generar que se sienta con mayor legitimidad, con mayor fuerza para ocupar ese espacio. Y a lo mejor al principio empieza ocupando algo chiquitito, pero si sigue viendo que está guay, pues va a ir aumentando, que es un poquito eh, eso, lo que quería traeros con esto, ¿vale? O sea, que
que haciendo como esos pequeños trabajitos individuales y subiendo la autoestima o la confianza de las personas, pues también vas a generar un mayor empoderamiento en ellas, ¿vale? Y por lo tanto, que acabe mejorando la cultura participativa. Lo mismo, a través de resolución de conflictos, de, de ir, pues eso. Al final, esta cultura participativa, conforme más se acaba experimentando exitosamente, pues más cultura participativa acaba generando, ¿vale? Y bueno, y ya está. Aquí terminamos, ¿vale? Tanto la sesión como el curso. Espero que os haya sido de interés y de ayuda, ¿vale? Y bueno, y eso, y que os sirva para apoyaros en esa labor que tenéis con las comunidades energéticas o que queráis tanto acompañar, ¿no? Como las que estéis acompañando ya, ¿vale? Y nada, que vaya todo muy bien y me despido. Así que muchas gracias y nos vemos prontito. Venga, un abrazo.